Ingeniero, 3, 2, 1, al aire. Buenas noches con todos y continuando con las conferencias por nuestra semana capitular, permítame presentar en esta oportunidad al ingeniero Sergio Victorio Queija. Él es un ingeniero de sistemas de la Universidad UPC, director de ventas globales de Microsoft Azure, centrado en la innovación de aplicaciones. Se enfoca en apoyar a los clientes empresariales a nivel mundial en la innovación de aplicaciones, modernización de aplicaciones y DevOps, y estrategia nativa de la nube, trabajando muy de cerca con socios de la industria. Tiene más de 20 años de experiencia y en esta oportunidad nos va a tocar el tema la ética en el mundo digital. Bienvenido, Sergio, gracias por tu tiempo, tu espacio. Te dejo para que puedas continuar con tu conferencia. Muchas gracias, ingeniero Juan Francisco. Buenas noches a todos. Es la primera vez que hago una presentación después de un día histórico para el país, de lo que acaba de ocurrir hace unos momentos con el Congreso, pero vamos a tratar de ir de frente al tema. Me presento, efectivamente soy Sergio Victorio, peruano de nacimiento, casado hace más de 20 años, radico en Estados Unidos actualmente, pero viví en Chile, en Alemania y Colombia, donde nació mi hija mayor. Me fascina el deporte, fútbol y tenis son mi pasión, egresado de la UPC, tanto pregrado como maestría. Tengo la oportunidad de trabajar en Microsoft hace 20 años, exactamente empecé en el área de marketing, tuve la suerte de lanzar algo que se llamaba .NET en ese entonces, después Office 365 y Azure, y últimamente estoy en el área de ventas corporativas. Les voy a comentar un poco acerca de lo que vamos a tocar el día de hoy. Sin embargo, quería empezar con la definición de qué significa inteligencia artificial. Hay muchas instituciones y personas que definen inteligencia artificial de diferentes maneras. Vemos en películas incluso que se hace referencia a este término. Y lo que quería hacer era, para efectos de la sesión, ¿no? Dibujar la cancha, como se dice, de lo que vamos a estar centrándonos hablando de inteligencia artificial. Básicamente es software que puede ser entrenado para reconocer patrones o hacer predicciones simples, así como incluso, mejorar las personas, pero en casos muy específicos. Entonces no es algo que está en todos lados, y vamos a ver unos ejemplos. Patrones, reconocimiento de rostro, cuando una persona entra a un banco, que se identifica que es una persona, o identificar que es un objeto. Por ejemplo, si una persona tuviese un arma, pues que es un arma. Hacer subtítulos, ayudar con subtítulos en algunos videos, por ejemplo, que hoy día es una de las opciones más usadas en el mundo. Clasificar emociones, la persona está triste o está alegre, está con dolor o sin dolor. Entender comandos simples, algo como los asistentes personales que existen en el mundo, para preguntarle qué hora es o cuál va a ser el clima, o algún tipo de comando simple, o diagnóstico de enfermedades sencillas como el COVID, por ejemplo, en general, ¿no? Basado en algunos, obviamente, síntomas. Para predicciones, traducción de oraciones, adelantarse a lo que la otra persona puede decir. Cuando uno busca algo, puede predecir lo que uno quiere basado en lo que otras personas están buscando, responder ciertas preguntas, como lo comentamos de los asistentes personales, conducir incluso autos. No hablamos de la conducción autónoma de autos, sino hay muchos autos. Yo tengo, por ejemplo, una camioneta, una Volkswagen Atlas. Esa Volkswagen Atlas permite que tú enciendes el piloto automático, y no es que manejes solo, pero te ayuda a que te mantengas en un carril y no salgas del carril, y te mantiene también una velocidad y además una distancia que uno pone. A eso se refiere en este caso. Juegos como ajedrez u otro tipo de juegos. Cuando un auto necesita un reemplazo o una máquina necesita un reemplazo, como por ejemplo la nevera me dice que necesita el filtro de ser cambiado, eso también se considera dentro de la inteligencia artificial. Algunas cosas están muy inmersas en el día a día y uno piensa que no es. Esa es otra de las cosas que tenemos que recordar, o recomendar tratamientos médicos. Ahora, ¿qué no es una inteligencia artificial? La inteligencia artificial, un super robot, ¿no? Como la película de Yo Robot, por ejemplo, que piensa y es autónomo como una persona, que tiene super fuerza y super inteligencia.
una aplicación o un software que tiene entendimiento profundo del mundo, ¿no? De todo lo que está ocurriendo en el mundo, eso tampoco es, y algo que define o entiende la diferencia entre el bien y el mal. Eso no es inteligencia artificial. El bien y el mal es algo que normalmente los seres humanos somos los que tenemos ese tipo de, de criterio, que además no es uniforme. Es decir, para unas personas puede estar bien y para otras personas puede estar mal. Y sin ir muy allá, vamos a poner un ejemplo de Estados Unidos, para unas personas está bien que haya salido Biden, para otras personas está mal que no haya sido reelecto Trump. Y estamos hablando de lo mismo y por seres humanos. Entonces, incluso en el tema del bien y el mal, hay diferencias en personas racionales, ¿no? No estamos hablando de algo exagerado como matar a una persona que está mal, pero estamos hablando de algo de criterio, ¿no? La inteligencia artificial va a tener un impacto, en un estudio Accenture en el 2016, tendrá un impacto económico en el mundo, positivo. Y esto fue previo al COVID. En el COVID esto incluso se ha aumentado. El crecimiento normal en esos países, es la barra celeste, y la barra azul o oscuro es con la inteligencia artificial en los negocios, ¿no? La evolución, los avances, la inteligencia artificial ha ido mejorando constantemente. Empezó con el tema de la visión, reconocimiento de objetos, como lo dije en su momento. Muchos escenarios aquí fueron que, por ejemplo, uno cuando entraba en un banco, simplemente reconocer cuántas personas habían en cola, ¿no? En ciertos momentos para determinar cuáles eran las horas pico en un banco para tener más cajeros o menos cajeros. El reconocimiento de voz, ahí empezaron los asistentes digitales de teléfonos o autónomos, la lectura de que me podría leer algún tipo de texto para personas que no pueden ver, por ejemplo, que tienen problemas para ver, pero no tienen problemas para escuchar, entonces podrían utilizarse para eso. Traducción en tiempo real, que hoy día se usa mucho en textos y en audios, ¿no? Síntesis, perdón, de voz y comprensión de lenguaje. Y en casi todos los aspectos es muy similar a lo que podemos hacer como seres humanos en todas estas características, y ha ido evolucionando constantemente la inteligencia artificial. Ahora, ¿cuál es el desafío? 9 de cada 10 organizaciones en diferentes países han encontrado problemas de ética o problemas éticos en la inteligencia artificial. Si lo ven ahí, es un 86%, es el overall, es bastante elevado. ¿Pero por qué? ¿No? La ética es algo que se está quedando de lado. Los computadores más se comportan como seres humanos, pero ¿cuál es el impacto en las personas en general? Hoy en día, quiero dar un ejemplo puntual, ¿no? Las redes sociales, prácticamente todos que tienen acceso a tecnología tienen acceso a las redes sociales o están en una red social de cualquiera, no es para dar ningún tipo de propaganda. Sin embargo, nos hemos olvidado de temas éticos, de temas de principios e incluso de temas de privacidad. ¿A qué me refiero? Yo cuando entro en una red social, la red social de por sí tiene ciertos reglamentos, ¿no? Que la gente muchas veces no les importa y infringen el reglamento. En la red social también hay un estudio que demuestra de que las personas son mucho más agresivas y mucho más confrontacionales en las redes sociales que en la vida real. E incluso en la red social no importa la privacidad, pero en la vida real sí importa la privacidad. ¿A qué me refiero? En la red social, si alguien viene, toca a mi puerta, a mi casa y quiere entrar, pues uno le puede decir que no porque, bueno, estoy en mi domicilio, es privado y no quisiera, ¿no?, que nadie entre o que nadie vea, o que entre a mi cuarto, por ejemplo, o que me tome una foto de repente cuando no estoy arreglado. Sin embargo, yo puedo hacer eso, puedo tomar una foto y no me importa quién está a mi alrededor ni dónde estoy, y la subo en una red social, y de repente, que pasa muchísimo, tomo una foto a un paisaje y hay personas, y no me importa si la persona me da o no me da su consentimiento, igual la subo. O me tomo un selfie hacia mí, para que me dé la cara, obviamente, y atrás había otras personas haciendo otra cosa de repente, y tampoco les pregunto en una discoteca, en un bar, en un restaurante, etcétera. Y si bien es cierto, me importa mucho que a mí no me lo hagan, pero no me importa mucho que yo no haga a los demás. Es muy pocas las personas que realmente se preocupan por salvaguardar la privacidad de otros cuando uno tiene este tipo de comportamiento en las redes sociales.
Y ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y cómo impacta? Obviamente impacta porque hay fotos mías, probablemente deben haber fotos donde yo aparezco que yo no tengo ni idea como persona, o que yo no he dado mi consentimiento, ¿no? Y que puede ser que no me guste o simplemente, o puede incluso ser que me ponga en un tipo de problemas reales, ¿no? Por ese tipo de fotos. Pues, eso lamentablemente se ha incrementado mucho con las redes sociales y no somos conscientes del impacto. Nosotros en Microsoft hemos pensado cuál es la raíz del tema de la ética y la inteligencia artificial y hay 6 principios que es lo que quería compartir con ustedes. Estos principios son justicia, confianza, privacidad y seguridad, inclusión, transparencia y responsabilidad. La justicia es de justos, no justicia legal, no estamos hablando de la justicia legal, pero eh, es interesante, ¿no? El New York Times hace unos años sacó un título, un estudio donde comentaba de que el reconocimiento facial es muy certero siempre y cuando seas un hombre blanco, ¿no? Y si pueden ver ahí, dice, los hombres blancos que son las primeras, los que están acá, ¿no? El reconocimiento facial es alto, ¿no? Solamente un porcentaje, 1% de error. Pero si estás aquí a la derecha, arriba a la derecha, ¿no? No eres blanco, sigue siendo hombre, pero no eres blanco, y baja de 1% a 12%. Entonces se incrementa 12 veces. Si eres mujer blanca, va a 7%, igual mucho menor que el de hombre blanco. Y es mujer de color, peor, 35%. Entonces, no hay mucha justicia en general. Así como hay injusticia en la vida real, también en la inteligencia artificial existe la injusticia en particular. Entonces hay que ver, y básicamente es por qué, por la forma en que ha sido programado estos algoritmos, por la forma en que uno los entrena también, ¿no? Y los prejuicios que uno mismo tiene, ¿no? Y son introducidos, que es el primer punto, ¿no? Hay que comprender cómo esos prejuicios son introducidos en el código. Hay que tratar de tener grupos diversos y variados de talento. Hace poco en Microsoft, bueno, en Estados Unidos se celebró el mes de lo que se podría traducir en español el mes de la raza, si se puede decir así, la raza de color. Y Microsoft tuvo muchas actividades, pero una de esas actividades muy interesantes fue conversar con empleados que vienen, ¿no? de color. Nuestra vicepresidenta, mi vicepresidente particular es también de afroamericana, afrodescendiente, como dicen acá. Pero lo más curioso es que muchos hablaban de que hay que contratar a personas que son afrodescendientes simplemente porque su experiencia es completamente diferente a lo de los blancos y que el tener una persona así con ese tipo de vivencias va a ayudar mucho a enriquecer la diversidad en el equipo. Y estamos hablando en particular en países diferentes a Latinoamérica. Tenemos nuestras propias problemas y digamos, nuestras propias se puede decir vivencias en Latinoamérica, como latinos. Hablaban más de personas de África, por ejemplo, ¿no? En el particular. Y me pareció interesante porque la vivencia que ellos han tenido no la tiene nadie en ninguna parte del mundo en particular. Desarrollar técnicas también para detectar esto y eliminar. O sea, en este caso, en este algoritmo, ¿por qué el algoritmo es muy bueno, casi 99%, o solamente, mejor dicho, 1% de error con los hombres blancos, pero 35% de las mujeres de afrodescendientes? Entonces hay un problema, hay que detectar ese problema, ¿no? Y tratar de corregirlo, ¿no? Y la delegación humana siempre es importante. Entonces nosotros siempre estamos tratando de hacer ese tipo de mejoras. La confianza es porque obviamente lo que tratamos de hacer es no solo generar un software de calidad, sino también entrenarlo para que pueda tener un buen desempeño, ¿no? Hay que entrenar bastante a lo que es la solución de inteligencia artificial. Pruebas, ¿no? Bastantes pruebas para ver si efectivamente está comportándose como debería comportarse. No necesariamente como queremos que se comporte, sino como debería comportarse. Monitorear el rendimiento constantemente, ¿no? Diseñar para circunstancias inesperadas, ¿no? Incluyendo ataques. En este caso no se trata de ningún tipo de defensa o ataque de guerra ni nada por el estilo, ni tampoco en este caso de ataques cibernéticos. En este caso estamos hablando del carro, en este caso es Tesla. El Tesla tiene una opción para que se maneje automáticamente el auto y hay
cuando uno pone el piloto automático en Tesla, si lo desea, se tiene que hacer ese upgrade, el carro maneja. Normalmente maneja, como está en la imagen, en autopistas, ¿no? En pistas con semáforos todavía no está 100% probado, hay pruebas de eso. Pero, ¿qué ocurre si hay algo que se cruza en frente? Un animal, podría ser una persona, que ocurre en Estados Unidos que personas pues, se meten a veces en la autopista. Y si está manejando el auto y la persona no está teniendo ni el control del timón ni tampoco el freno y el acelerador, entonces obviamente eso el auto lo considera como un ataque. ¿Y qué haría en ese caso, no? En este caso Tesla eh, lo manejaba de la forma en que avisaba a la persona y le daba el control a la persona para que la persona tome la decisión de qué hacer. No estoy diciendo que sea bueno o malo, no estoy a favor ni en contra de cómo lo hace Tesla, pero por lo menos Tesla diseñó que en estas circunstancias inesperadas, el que tome la decisión sea la persona que está en el vehículo, tome el volante y determine si frena, si acelera, si se va para la derecha, a la izquierda, o si hace las dos cosas, no frena y se va para la derecha, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma de manejarlo, pero que tienes que tener confianza y tienes que saber qué hacer, ¿no? Y la presencia humana. Siempre tenemos que estar validando esto en general durante todo el proceso. Y es muy importante entender qué hace el software. No solamente qué información o qué voy a tener yo, sino cómo funciona el software. Muchas personas no entienden o no les importa entender a veces cómo funciona el software, pero es importantísimo entender en la inteligencia artificial en particular cómo funciona. Es en base a estadísticas, es en base a predicciones estadísticas, es en base a simplemente porque la mayoría de personas están haciendo esto, lo hago. ¿Cómo es el que funciona la inteligencia artificial en un particular, en una aplicación particular o en un escenario particular? Privacidad y seguridad. Esto no es nuevo para Microsoft. Desde que sacamos, bueno, desde hace más de 15 años, 20 años en particular, perdón, que se lanzó la iniciativa de Microsoft de seguridad. Eh, Esto sigue siendo un pilar importantísimo y se va adaptando, como la ley de datos personales, ¿no? GDPR de Europa, por ejemplo. Hay que adaptarse a esa ley. Pero esa también hay que ser transparentes en lo que es la recolección y uso de los datos. Y hay que establecer controles muy estrictos de lo que está ocurriendo. En este caso en particular, nosotros somos una empresa, todo el mundo sabe, cotizamos en bolsa, nos dedicamos a vender servicios y software. Y ahora también hardware, ¿no? Como Xbox o la Surface. No somos una empresa que se dedica a vender información o publicidad. Eso obviamente hay otras empresas. Entonces nosotros nos dedicamos a eso. Cuando yo tengo información de mis clientes, la información la protejo y legalmente la información es de mis clientes, no son mías. Hemos tenido muchos problemas con gobiernos, incluso Estados Unidos, en donde nos han querido imponer el compartir información. No lo hemos hecho básicamente por este principio y no lo hacemos. También no lo hacemos porque nos protegemos a nosotros mismos, porque uno cuando conoce cierta información que existe en el sistema, pues puede ser cómplice de algún tipo de delito desde el punto de vista legal. Lo que sí estamos mejorando es tratar de prevenir algún tipo de delito que se pueda cometer, y un delito me refiero, por ejemplo, a la pornografía infantil, transmitir fotos, videos, pornografía infantil en las redes internas de nosotros, en nuestro sistema de correo, por ejemplo, es un delito y se tiene que elevar a la entidad legal correspondiente, pero eso no tiene nada que ver con la privacidad y seguridad, sino se detecta que puede haber un potencial delito y hay un procedimiento para manejar eso. No es que esto se publique en Internet y que todo el mundo lo sepa, por ejemplo, ¿no? Pero no podemos hacernos la vista gorda. Entonces hemos tenido que obviamente hacer ese tipo de inteligencia en nuestros sistemas para tratar de evitar que se cometan delitos usando nuestro software, porque también podemos ser cómplices, pero no es que cualquier cosa que se publique o cualquier cosa que pase en nuestro correo electrónico, en nuestro servicio de correo electrónico, va a ser analizado por nosotros y va a ser obviamente compartido. Es protegido, de hecho, en tanto la parte gratuita como la parte pagada, ¿no? Y a eso me refería con diseñar reglas para proteger las aplicaciones de mal uso. Aquí, no sé si ustedes sabían un detalle de lo que ocurrió en el atentado de las Torres Gemelas hace casi 20 años. Los pilotos que estaban pilotando los aviones se entrenaron usando una aplicación de Microsoft que se llama Flight Simulator, un juego.
en donde en el juego hacían eso, despegaban de los aeropuertos de New York y de Washington DC y se estrellaban en las torres. Entonces hay que ver cómo en ese entonces no lo hicimos, no lo manejamos obviamente y salió en las noticias que estas personas, estos terroristas se entrenaron usando eso. Entonces hemos tenido que ver cómo es la forma de minimizarlo, quizás es la palabra, no se podría evitar al 100%, pero ver cómo las personas pueden estar haciendo mal uso del software o algo que no se debería usar, y en este caso es por un tema de seguridad nacional, ¿no? Y seguridad de personas, y tratar de ver cómo se puede prevenir ese mal uso y si no, detectarlo y tratar de corregirlo, ¿no? Y las técnicas de reidentificación es para determinar que efectivamente la persona es quien dice ser, ¿no? Otro de los pilares es la inclusión. Y este es un pilar, lamentablemente es nuevo, y digo lamentable porque esto siempre debió haber estado en nuestras mentes. A mí en lo particular, yo estudié ingeniería a finales de los 90, nunca me enseñaron a diseñar software, desarrollar software, ni pensar software para inclusión. Lo digo abiertamente, creo que a ninguno de nosotros de hace 20 años o más lo teníamos en mente. Todos pensábamos que las personas que accedieran al software eran personas que iban a ver y escuchar, por ejemplo, ¿no? Y que tenían manos incluso para poder tipear, ¿no? O mover el mouse. Nunca se nos ocurrió, bueno, hay una persona que no puede ver cómo podemos hacer, o una persona que no puede usar el mouse porque no tiene brazos de repente, o manos, ¿qué podría hacer? Entonces, esto ha ido incrementando con el tiempo. Ya tenemos incluso diseños de videojuegos, controles de videojuegos para este tipo de escenarios, y hemos mejorado en ese aspecto, pero acá tenemos, este es uno de los pilares, como lo comenté, nuevo, lamentablemente es nuevo, no tiene mucho tiempo, pero donde tenemos más para crecer y todavía estamos empezando, ¿no? Pero hay que mejorar bastante en general en este tema del uso de software para las personas con discapacidad, ¿no? Lo otro es la transparencia. Necesitamos, como lo comenté antes, necesitamos entender cómo funciona, cómo se toman las decisiones, por qué, cuándo es que el Tesla que les dije en ese ejemplo, cuándo es que va a dejar el volante y lo tengo que tomar yo el control, o cuándo no. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué no lo haría? Tenemos que entender bien eso, porque nosotros somos responsables también por eso, ¿no? Hay que explicar, tener esta explicación del contexto. En este contexto, bajo estas circunstancias, el software va a hacer esto, y esta es la razón. Puede ser razón legal, puede ser razón de facilidad, puede ser una razón de practicidad, cual sea la razón, pero hay que entender eso. Y hay que ser consciente, ¿no?, de posibles sesgos o fallas que tenemos. Errores. Todos tenemos fallas, porque todos hemos sido criados de forma diferente bajo un contexto, y en general todos tenemos fallas y hay que ser conscientes de que existe para poder corregirlo. Pero en esta parte en particular, en este caso en particular, lo que quería comentarles es, no solo se trata de que una empresa puede ser transparente, como nosotros, que Microsoft quiere ser transparente en este caso, pero también ustedes como usuarios, el usuario también debería buscar esto. Yo tengo en Microsoft, como les comenté, ya más de 20 años. Desde mis primeras sesiones a estudiantes, a profesionales, que hablábamos de tecnología, me acuerdo en ese entonces hablábamos de la tecnología del open source, y muchos me decían, no, es que el open source es esto y esto y esto. Y yo decía, eso no es open source. Yo he programado en open source, yo vengo de la universidad, el open source es esto. La gente ni siquiera leía que era el open source. En ese entonces había había mucho desconocimiento o malentendimiento. Hoy día el open source no tiene nada de malo, obviamente, pero es muy bueno y tiene muchas ventajas, pero ya hoy es mucho más conocido. En ese entonces no era tan conocido, era un movimiento que empezaba. Y el problema que yo les decía, pero ¿por qué no leen y por qué no se documentan antes de comentar? Bueno, lamentablemente no es solo con el open source, pero eso existe en todos lados. Todo el mundo puede decir, realmente es libre de decir lo que quiere, pero lo dice como si fuese verdad. Esta parte de transparencia es importantísimo porque los usuarios tienen que saber cómo funciona. No solamente es que nosotros, las empresas, lo publiquen, sino ustedes como usuarios tienen que buscar esta transparencia.
y entender cómo funciona. Finalmente, la responsabilidad. La responsabilidad significa que si yo pues estoy haciendo algo ilegal usando un software, pues entienda que pueden haber repercusiones legales, ¿no? En contra mía, ¿no? Como lo comenté, si estoy usando una red para promover pornografía infantil, eso es un delito en casi todos los países del mundo, pues voy a tener probablemente alguna repercusión legal. No puedo ir simplemente diciendo, no, es que Microsoft me dejó pasar una foto, un video o lo que sea. Pues obviamente hay bastante responsabilidad. Y estoy dando un ejemplo extremo, pero pues obviamente si estoy compartiendo información que no debería, ¿no? También tienen que entender que es una responsabilidad mía. Un ejemplo en este caso, nosotros hemos tratado de mejorar, y si no me equivoco, en Office 365 y en Hotmail, si uno trata de compartir el número de una tarjeta de crédito, no te va a dejar, porque entiende que es un problema de irresponsabilidad y también un tema de privacidad y también un tema de seguridad, ¿no? Para evitar problemas. No se debe dar números de tarjetas de crédito por email, jamás. Ni menos tomar fotos y ponerlos por WhatsApp, tampoco. Si alguien te pide un número de tarjeta de crédito, se llama por teléfono, audio, y no se hace un audio de WhatsApp tampoco. Llamas no por WhatsApp, sino por línea normal, o por último por WhatsApp, pero llamas y dices cuál es tu número y, bueno, para que te hagan la transacción. Entonces, hay que ser responsables también de eso. No puedes decir, bueno, es que a mí me hackearon. No te hackearon. Tú mandaste por correo algo, la otra persona lo recibió y lo compartió y muchas personas lo saben, por ejemplo, ¿no? Y nadie te hackeó. Tú diste la opción de que supieran tu información, ¿no? Y eres responsable de eso en particular. Las normas siempre deben ser revisadas en el caso de que uno que lo hace. Entonces yo tengo que siempre revisar las normas para evitar problemas. Como les dije, las normas incluyen lo de las normas de GDPR, por ejemplo, para evitar poder tener algún tipo de malentendido en cualquier país. Y siempre hay que tener un tema de auditoría interna. En este aspecto, nosotros en Microsoft tenemos una forma de diseñar y desarrollar software que no sé si alguna vez han jugado el juego de paintball o el juego de Halo en Xbox, que se llama el equipo rojo y el equipo azul, y capturar la bandera. El equipo rojo tiene una bandera, son de 4 personas y una bandera, y el equipo azul tiene 4 personas y una bandera, y tratan de capturar la bandera del otro y llevarla a su cuartel, y el equipo que haga eso logra ganar. En tecnología existe también el mismo concepto para el tema de seguridad, el equipo rojo y el equipo azul, en donde el equipo rojo los dos son equipos de hackers tecnológicos y los dos, uno trata de defender y otro trata de atacar, pero en una empresa como Microsoft la idea de esta interacción es que se encuentren vulnerabilidades y se corrijan y no esperar que otra persona lo haga. O sea, es un equipo, como les dije, personas que trabajan en Microsoft en donde reportan, mira, esta es una posible vulnerabilidad, hay que corregirla, y los que están recibiendo los ataques, pues efectivamente corroboran que la forma de proteger ha sido correcta y la forma en que están tratando de generar seguridad en el sistema es la más adecuada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el gran debate de hoy en día es cuáles son los problemas que puede generar el seguir con el no tener la ética como parte fundamental del diseño de software o de servicios. El seguir con los problemas de bias, con los problemas de definición de algunos productos, con nuestro entendimiento de que el mundo va más allá de lo que es mi beneficio personal o lo que me importa a mí, o como yo use la tecnología. Es mucho más impactante y es mucho más importante el entender que hay bias en el mundo, el software puede tener bias, pero tratamos de que sea un mundo más, se podría decir, más abierto a las diferencias que tenemos. Pensar en un mundo que es igual, aunque todos tienen que pensar como yo, es utópico. Y eso cada vez se ve más y más y más y más en el mundo. Justo lo comentábamos con el ingeniero antes de entrar, que para no hacer un ejemplo de Perú, pero es un ejemplo que todo el mundo conoce, la democracia se trata de que yo como persona voto por quien yo quiero, ¿no? Por diferentes motivos. Puede ser por convicción, pienso que esta persona es el mejor, este candidato es el mejor,
Puede ser por conveniencia, me conviene que este candidato salga por tal motivo. Puede ser por gusto, es decir, me gusta este candidato, ¿no? Así de fácil. Puede ser por, incluso, dentro de la democracia existe el tema de, bueno, ¿sabes qué? Yo no quiero que salga el otro, así que por dar la contra. Cual sea la razón, hay que entender que las personas piensan diferente y que hay que aceptar esa forma de pensar diferente. Hoy en día es impresionante cómo acá las personas si no votaste por mi candidato, eres completamente irracional, no sabes pensar, no, y se van a atacar a la otra persona. Cuando en realidad la otra persona tiene el derecho a votar por quien quiera, por quien él considere necesario. Es lo mismo que el hinchaje de un equipo. Si yo soy hincha de la U, de Alianza Cristal, no, ¿para qué todo el mundo ataca al otro equipo? O sea, hoy es impresionante, no importa hincha de qué equipo seas, atacas al otro y eso importa más que tu equipo esté bien o mal. Para mí es absurdo. Yo la verdad, viviendo acá, esa parte no la extraño para nada, con el respeto que se merece. Acá, en general, pueden tener equipos, pueden competir, no se atacan, celebran sus triunfos. Y si pierden, perdieron, ¿no? O tampoco el tema de humillar a la otra persona. Y eso es lo que iba a comentar también, el tema de la ética. Yo no estoy a favor para nada de hacer memes usando fotos reales de personas en diferentes aspectos. Para mí eso es humillar a la otra persona y además estoy violando su privacidad. Me refiero a tomar una foto de una persona que me parece chistosa y después generar un meme y pasarlo. La otra persona no me ha dado el derecho de autor para hacer eso. Si la persona misma se lo toma y lo hace, perfecto, eso es parte de lo que ella quiere, es parte de su democracia, pero hoy en día existen muchísimos de esos que no son para nada éticos y no son mi definición de ética, sino la otra persona nunca dio su consentimiento, por ejemplo, ¿no? Y yo voy a dejar ¿no? Este última slide para la reflexión de qué podemos hacer. Pues, oye, aparte de desarrollar un mejor software en los que tengan la oportunidad de hacerlo, pues hay que tener coraje. Hay que aplicar las leyes, la ética y la inclusión que existen. Esto no es nuevo. Existen leyes en todos los países, ¿no? Hay que seguir las leyes. Y en Perú, lamentablemente, nos cuesta mucho a todos. Hoy se habló de la corrupción en el Congreso, para mi gusto personal, una frescura hablando de corrupción. Todos en algún momento han tenido algún tipo de problema de corrupción. Cualquier peruano lo ha tenido. Es impresionante cómo simplemente sales a ser populista diciendo algo así. Hay que seguir las leyes, la ética que les comenté y la inclusión. Yo tengo mi tío, el papá de mi mamá, hace más o menos 10 años, lamentablemente sufrió un accidente y quedó cuadrapléjico, y ahí entendí, porque nunca habíamos tenido un familiar eh, con algún tipo de discapacidad, este, que, que este tipo de personas existen y que no es en Alicia el País de las Fantasías, existen en la vida real y que muchos de nosotros hacemos la vista gorda y nos importa muy poco ese tipo de escenarios. Entonces, eso es lo que podemos empezar a hacer desde ahora. Yo, Sergio Victorio, en lo particular, primero, casi no tengo redes sociales, no me busquen en Facebook porque no estoy. Tengo Twitter y LinkedIn donde me pueden buscar, seguir sin ningún problema, pero básicamente solamente uso para temas profesionales, y mi única red social es Instagram. Yo nunca subo fotos mías, de mi familia, de mis hijas, de mis niñas menos, o de algún tipo de foto donde existen personas, salvo excepciones que existen donde han habido, pero normalmente tomo fotos de paisajes, de comidas, de lugares que me gustan y que comparto con ciertos amigos. Esa es mi elección para tratar no me parece coherente que yo venga a dar esta charla de ética y después van a mis redes sociales y vean todo lo que yo dije que no se debe hacer, está ahí. Entonces, pues, lo estoy tratando de hacer, obviamente, en mi vida personal también. Entonces, eso es lo que creo que se podría hacer. Quisiera cerrar con recordándoles un poco cuál es la misión que tiene Microsoft: empoderar a cada persona y organización en el planeta para que puedan hacer más, y esos son los pilares fundamentales de nuestra compañía, y esto es lo que he querido cubrir el día de hoy. Sin más, creo que tenemos algunas, de repente, preguntas, ingeniero. Sí, muchas gracias. ¿Dudas? A ver, sus preguntas, por favor, al público que está presente. ¿Alguna pregunta? No sé si las han estado escribiendo o...
Voy a hacer un audio. Definitivamente este tema de la ética, ¿no? En un mundo que en estos últimos meses se ha incrementado en el nivel de usuario, aplicaciones, etcétera, pues nos ha permitido mostrar parte de lo que el ser humano inclusive es capaz de hacer. Como le comentaba a Sergio, él, bueno, reside en Estados Unidos, ha habido una elección presidencial, ya se tiene el virtual ganador. Acá, minutos antes de empezar la exposición, ya el Congreso ha emitido una, llamemos, votación, ordenando la vacancia del actual presidente, ¿no? Entonces esto forma parte de un proceso, vincula la ética, una ética profesional, una ética personal, y justamente aquellos que están en formación, de los que están presentes, y aquellos que ya forman parte del capítulo, nos queda pues reflexionar, ¿no? Reflexionar de todo lo que hacemos desde el punto de vista personal, profesional, y abarcando al tema de hoy, desde el punto de vista digital. Con respecto a ello, mi estimado Sergio, llamemos que a tocaste un tema puntual del open source. ¿Qué es lo que como estrategia Microsoft está tomando para justamente desmimetizar en algunos sectores, llamemos como si open source es la mejor elección a nivel, pues, definitivamente de privacidad, e inclusive a nivel ético, ¿no? Por justamente lo que tú mencionabas, el tema de la democracia. Bueno, Microsoft ya hace bastante tiempo que se acercó mucho a la comunidad de open source. Es decir, cuando yo empecé en Microsoft era como considerado como si fuese el open source el enemigo de Microsoft y open source no debería existir, etcétera, por el modelo comercial que tenían, que era diferente al modelo comercial que teníamos nosotros. Y uno de los últimos acontecimientos que es público es el tema de adquisición de GitHub, en donde ha sido para nosotros un pilar fundamental en el open source, porque a través de GitHub es donde nosotros nos acercamos a la comunidad, promovemos el uso de open source, ayudamos a que se haga una implementación de open source de manera adecuada en empresas corporativas y medianas y pequeñas, y sobre todo a implementar la seguridad en el open source. Por concepto, el open source se trata de un código abierto y que la comunidad debería compartir. Esa es otra de las cosas. El open source dice de que tú deberías también ¿no? Dar algo y colaborar con algo, ¿no? Y proponer mejoras si encuentras algún tipo de error o algún tipo de posible mejora. Tú tienes, éticamente hablando, tú tienes si tú estás usando open source, deberías, si encuentras algo de eso, compartirlo con la comunidad. Y muchas veces no ocurre eso. Pero también pueden existir problemas de seguridad tecnológica, porque una persona puede cometer errores. Entonces, tenemos con este tipo de soluciones cómo apoyar a empresas que quieren adoptar el open source de una manera más amplia, cómo detectar estos posibles problemas de seguridad y que lo adopten el open source de una mejor manera. Entonces, hace tiempo que estamos adoptando el open source. De hecho, nuestros productos ya tienen eso, open source. Muchos productos nuestros son open source. Hay un producto que se llama Visual Studio Core, .NET, sí, Visual Studio Code, VS Code, que es completamente open source, por ejemplo, y lo pueden descargar tanto en Mac, Linux y Windows. Y estamos haciendo productos open source. Parte de nuestros servicios también son open source. En particular, hace muchos años nosotros teníamos proyectos de open source para academia. Cuando yo estaba viviendo en Colombia, lanzamos el producto de open source de Windows con cierto pedazo de código fuente de Windows para que la gente entienda a bajo nivel cómo funciona un sistema operativo, ¿no? En particular. Entonces, tenemos muchos frentes. Y últimamente es donde más realmente se ha ido mejorado este tema del open source, ingeniero. Y hoy, en particular, de todos los clientes que usan Azure, todas las empresas que usan Azure, la mayoría está usando Azure en modelo open source, que no open source. Entonces, realmente estamos muy de cerca de la comunidad en ese aspecto de open source. Muchos no lo saben. Muchos clientes corporativos también piensan que el open source es
como que no debería usarlo porque es inseguro, porque la verdad el open source está para quedarse como modelo. Simplemente hay que entender cómo funciona, los pros y contras. Hay open source que incluso es pagado y tiene soporte, como Red Hat, por ejemplo. Es un modelo diferente. Entonces, no todo el open source es gratis, no todo el open source es abierto también. Hay modelos cerrados de open source. Pero bueno, no es tan simple como open source es igual a gratis, no es así de simple. O open source es igual a abierto, no es así de simple. Pero open source es el más usado y es el modelo que más sí es la verdad y es algo que hemos estado haciendo como Microsoft hace mucho tiempo para promoverlo. Así es, justamente, bueno, hay distintas denominaciones pues, que a veces confunden, especialmente aquellos que no buscan documentarse, como tú lo has dicho, ¿no? Software libre, software gratis, o llamemos que open source, código abierto, etcétera, ¿no? Hay tantas, llamemos, formas de expresarlo y mal expresarlo también, ¿no? Porque Sí. parte de lo que tú mencionaste, el tema de la colaboración, es una de las libertades pues, que le permite justamente garantizar al open source. Acá hay una pregunta de Oscar González, dice, ingeniero, ¿tiene algún caso que nos pueda comentar en el que encontró que no se tenía principios éticos y cómo lo pudo resolver? Asumo que habla de algún tipo de software, ¿no? Sí, sí, Porque me éticos imagino. hay muchos Sí, casos. sí, sí, sí. Pues sí, no voy a decir el proveedor para evitar problemas, pero yo usaba un correo, no es de ninguno de los actuales, es correo electrónico, pero no es de ninguno de los grandes, es decir, no es Gmail, no es Yahoo, no es Hotmail. Y me daba cuenta que en su momento, cuando yo salí empecé en Microsoft, usaba mucho ese correo y me empecé a dar cuenta que recibía no publicidad, sino recibía emails de diferentes tipos de contenido que yo obviamente no había solicitado. Desde oferta X, 50% de descuento en tal cosa, hasta contenido para adultos, contenido eh, no prohibido, sino legal, pero me refiero a contenido pues, que no era de mi interés. Y empecé a indagar y no sabía, o sea, que porque no estaba tampoco en la página de inicio del contrato, que ellos por campañas podían empezar a tirarme a mí. Es lo que se podría considerar como spam hoy en día, ¿no? Pero no lo hacía una compañía, lo hacía el mismo proveedor, que eso fue curiosísimo para mí. O sea, el proveedor mismo te mandaba a ti y le pedía a las compañías que le paguen y mandaba eso en general. Esto era antes de las redes sociales. Entonces, yo obviamente escribí al soporte y les dije, me está pasando eso, y me dijo, sí, eso es algo que hemos implementado como un feature, por eso no estaba como la parte legal, y consideramos que va a ser bueno para nuestros clientes que deseen estar al día. Le dije, sí, pero a mí no me interesa tener eso, ¿cómo me deshago de eso? No se puede hacer de eso porque es algo que hemos decidido, ¿no? Entonces decidí cerrar completamente el servicio. Y en ese entonces, estoy hablando hace más de 10 años, no teníamos gigas de espacio, era muy limitado el espacio de correos gratuitos. Entonces, es importante, un detalle también que les voy a decir, tienen que leer el contrato del software. El software del planeta tienen una licencia. La licencia no es pagar, la licencia es el uso. En inglés se llama EULA, en User License Agreement, es el acuerdo de uso. Algunos es pagado, otros no, pero todos tienen un EULA. Léanlo, entiéndanlo. ¿Qué significa? ¿Cuál es el EULA? Cuando ustedes van a instalar un software y dicen yo acepto, eso es. Cuando ustedes van a un servicio de red social y les pide que digan yo acepto, es eso básicamente. Prácticamente nadie lo lee en el planeta. Lamentablemente es cierto, pero hay que entender eso. En este caso yo había leído el EULA porque era parte de lo que nos habían enseñado en la universidad, y esto era algo que hicieron porque quisieron. Y de hecho, de eso hay mucho. A muchos no les importa, es que eso es de cada uno, pero para mí no fue nada ético que empezaran a hacer ese tipo de campañas en particular. Y lo otro que ha sido más reciente fue con un servicio de reconocimiento de voz en donde literalmente me dijo el servicio hace como 2 o 3 años fue que como no entiende mi inglés porque no es inglés nativo, básicamente. Entonces,
Me pareció no solo antiético por el tema de inclusión, pero hasta irrisorio porque mis amigos, cuando les conté, me dijeron, pero, o sea, no es que hablo perfecto el inglés porque no soy, ¿no? Mi mamá no es de habla inglesa, pero tampoco no es que hablo pues como yo tal santuchita. Y simplemente no querían que hacer un poquito más para reconocer a personas que hablan inglés no nativo, se podría decir así, ¿no? Y desinstalé ese asistente del teléfono. Entonces, esos son dos ejemplos que me vienen a la cabeza de lo que de la ética. Perfecto. Acá Luis Alberto Rojas dice, ¿en algún momento se puede perder el control de la inteligencia artificial? Si se refiere si yo creo que va a pasar lo de Terminator, no. Si esa la pregunta va por ahí. Pero yo ya creo que ya se perdió. O sea, lo que voy es, ¿por qué se perdió? Porque a la gente, no, la mayoría de personas no les interesa. No les interesa para qué están usando sus datos en las redes sociales, no les interesa lo que comparten. Cuando uno pierde interés en eso, ahí es donde hay descontrol. Entonces, yo creo que ya está pasando eso. Pero no tiene nada que ver con no tiene nada que ver con Skynet y que va a venir un Terminator y nos va a matar a todo el mundo como sale en la película. Pero ya, si quieren saber a lo que me estoy refiriendo, vean la película que se llama, hay una película en Netflix actual, The Social Dilemma, el dilema social se llama. Ahí van a entender que ya perdimos el control. Se perdió la ética en el tema de las redes sociales y que el mundo entero está en un caos. Es con ex trabajadores de empresas de tecnología. Entonces, sí, yo ya creo que hace rato estamos... Pero sí tengo esperanza que se puede corregir si la gente va haciendo más. Yo al menos estoy hablando con mis hijas y les estoy instruyendo a ellas. Entonces, nosotros podemos mejorar, pero creo que las siguientes generaciones son las que tienen que corregir ese tema. Y hacia eso vamos. Perfecto. Sí, justamente ese documental pues te abre los ojos definitivamente de todo lo que están usándose para todo el tema justamente de vincular al cliente e hipnotizarlo hasta cierto punto, ¿no? Correcto. Yo diría que otro documental también que es denominado The Perfect Gun, ¿no? El arma perfecta, que es que complementa el tema ya de la informática, de la cibernética, ¿no? De la ciberseguridad, etc. Acá hay otra pregunta. ¿Qué opina de los robots que utilizan inteligencia artificial para emular el comportamiento humano, en este caso en los sentimientos, emociones y otras habilidades blandas? Pues sí, yo creo que ni los humanos estamos haciendo un buen trabajo ahí. Yo no los he visto. O sea, no los he visto, no he visto ese tipo de escenarios en la vida real. Una cosa, y quiero separar un tema nomás. Por ejemplo, hay autos autónomos en el campus de Google en San Francisco que te llevan de un lado a otro, no son manejados a control remoto, sino son manejados por inteligencia artificial y todo. Pero eso es en un campus, en un ambiente controlado, y pueden haber ciertos robots en ciertas organizaciones. Microsoft tiene aquí un robot bueno, cuando estaba abierto el campus, ya está cerrado, pero había un robot que te decía y te llevaba hacia la sala de reuniones si querías. Yo me encontré con un robot en el aeropuerto de Corea del Sur. Encontré a un robot que era como un anfitrión, te decía, bienvenido al aeropuerto, cuando estás en la parte esperando el vuelo, ¿no? O sea, pasaste aduanas y estás ahí esperando y viendo dónde ir, que desea comer, desea ir al gate, desea ir al VIP. En Corea tenían hotel y tenían otras cosas dentro del mismo aeropuerto. Y el robot se ponía feliz cuando acertaba y tú decías que sí porque tenías que dar una retroalimentación, y se ponía triste cuando no te ayudaba en lo que tú le pedías, ¿no? Si a eso se refieren con sentimientos, pues yo lo veo que hay escenarios en donde es muy útil. Hay escenarios en donde no va a ser, un robot no va a ser nada útil en el tema de sentimientos. El otro escenario que se me ocurre, que no creo que sirva para nada, es hay muchas personas que necesitan el apoyo de mascotas para justamente el tema de sentimientos, apoyo emocional. Acá se ve muchísimo eso en Estados Unidos, no solo de perros, sino gatos, conejos, etcétera. Incluso en eventos grandes de miles de personas, en eventos de Microsoft, hay un área para que uno vaya y esté acariciando una mascota por un rato para sentir un tema de un cariño. Yo creo que un robot jamás va a reemplazar ese tipo de sentimientos en general.
Pero, dicho eso, yo creo que el robot se sienta feliz o triste basado en obviamente, en un algoritmo, porque uno está cumpliendo su labor o no, basado en tu retroalimentación también, me parece un escenario totalmente viable y factible. Pero el robot jamás va a sentir una atracción positiva o negativa hacia ti, en particular. Y déjenme dar un ejemplo puntual de, como verán, me encantan mucho las películas de ciencia ficción. Si ustedes se acuerdan la película de Yo Robot, de Will Smith, el motivo fundamental por que Will Smith odia a los robots es porque él fue rescatado por un robot que, para su juicio, el robot tomó una mala decisión y dejó morir a una niña de 14 años. ¿Por qué? Porque él tenía 30% de probabilidad de vivir y la niña 15 o 10, no me acuerdo. Entonces el robot tomó la decisión de rescatar a Will Smith. El robot no tiene sentimientos por definición. El robot puede emular ciertas características de sentimientos de los seres humanos. O sea, no confundamos el concepto de sentimientos con el concepto de feedback, si quieren. Lo que estaba haciendo ese robot que yo conté en Corea era un feedback hacia mí. Un feedback de qué bueno que te ayudé o un feedback de qué mal que no te pude ayudar. Pero el robot no tenía ningún sentimiento, no se puso triste, no se va a poner a llorar. Hay que tener ese tipo de separaciones para poder hacerlo. Al menos por ahora, yo no digo que nunca va a pasar. Yo no creo que pase en el corto plazo por cómo están los temas, pero si me preguntan, como anécdota, les comento que mi primera reunión de Microsoft a nivel mundial, donde fue Bill Gates, nos contó de un proyecto que estaba haciendo de nanotecnología. Yo no tenía ni idea de qué era nanotecnología. Hace 19 años, fue en el 2001. ¿De qué se trata la nanotecnología? Por ejemplo, combatir el cáncer introduciendo robots microscópicos en el cuerpo humano para matar a las células cancerígenas. Eso, que suena a ciencia ficción completa, desde los finales de los 90 está en investigación, se podría decir. Y hoy no va a ocurrir pronto. Entonces, para ahí es donde yo veo más el tema de los usos de ciertas tecnologías como nanorobótica u otras cosas. Sin embargo, no descartaría que en 100 años, 200 años un robot pueda emular sentimientos, puede ser que sí, de una buena manera, pero hay que tener en cuenta que el robot por definición no puede tener sentimientos, no le duele, pero puede emular dolores porque siente un golpe, sí, pero eso es otro tipo de reacciones. Eso es lo que quería aclarar nomás, en particular. Sí, perfecto, ¿no? Hay un montón de películas, ¿no? Inteligencia artificial propiamente dicha, con el nombre, El hombre Sí, claro. bicentenario, También. varias. Y justamente esa partecita del Yo Robot, en donde definitivamente el robot toma la decisión más razonable, que no es generalmente la correcta para algunos, por el tema del sentimiento, ¿no? O sea, Correcto. estamos bastante lejos. Dos preguntas ya finales. Dice, ¿considera usted que la inteligencia artificial es beneficiosa para la sociedad en el contexto de un futuro no muy lejano? Sí, la respuesta corta es sí. Yo creo que sí. Acuérdense que parte de la inteligencia artificial no es solamente la parte de autonomía. O sea, uno piensa que esa inteligencia artificial es que algo va a pensar y tomar decisiones por sí solo. La inteligencia artificial, un ejemplo muy puntual, no puedo decir qué empresa, pero un cliente mío de Perú, uno de los bancos más grandes allá, está pensando en hacer una aplicación para yo poder saber a qué hora voy al banco donde hay menos cola. Y eso está basado en inteligencia artificial, pero no en un algoritmo muy complicado, sino en densidades, cuál es por la hora, la hora podría variar. En Miraflores, de repente, a una hora en particular, a las 3 de la tarde está muy lleno, pero en San Isidro no. Y te dice que vayas a San Isidro basado en geolocalización. ¿De dónde saca la data? La saca histórica, obviamente por horas, y también de lo que está pasando en estos momentos en la agencia, a tiempo real. Y cómo usando reconocimiento de personas en ciertas agencias. Entonces, la inteligencia artificial no solo se trata de temas de robots, de temas de tener algún tipo de pensamiento, sentimiento, etcétera. Va más allá. Eso es lo que comentaba. Yo creo que sí, los carros, Tesla ya está en producción, ya existe. No es que sea autónomo, como lo dije en su momento, no es que puedas tener el piloto automático y
te metes como los supersónicos que entras y dices llévame a tal sitio y te lleva. No es así hoy. Podría ser así en algún momento, sí, pero sí tiene bastante inteligencia artificial los autos, incluso. No solamente esos, los autos hoy día te avisan cuando tienen que repararse una parte del auto. Entonces, eso también, acuérdense que eso también es parte de inteligencia artificial. Los refrigeradores, el filtro de agua está dañado, te dice que lo cambies. También. Entonces, ya está la inteligencia artificial acá. Por eso digo que hay que separar la ciencia ficción y las películas con la vida real y lo que nosotros tenemos. En el día a día ustedes lo están teniendo. Buscan en un navegador algo y ya tienen ahí inteligencia artificial. Entonces, también existe. Pero sino que muchas veces no nos damos cuenta porque como ya lo uso de mucho tiempo, ya pienso que ya está por ahí pues por defecto y no lo veo, ¿no? Ese es básicamente el comentario. Pero sí, yo sí creo que todavía no hemos dado el salto de, si la pregunta va a casos de uso más adicionales, todavía no, incluso por temas legales. Déjenme dar un ejemplo rapidito. Yo estaba trabajando con una empresa en Costa Rica, un hospital, en donde lo que querían hacer era un sistema, en un hospital, acuérdense, una clínica, mejor dicho, la emergencia, cada segundo cuenta, porque te demoras un poco y el paciente puede morir por ese delay que hay en atenderlo, por esa demora. Querían ver si podíamos tener cámaras a la entrada, la cámara detecta a la persona, dice Sergio Victorio, y yo, siendo de Perú, voy a Costa Rica, me atiendo en el hospital por alguna emergencia, en la clínica, y no me tienen en los récords porque soy de otro país, entonces me tienen que tratar como paciente nuevo, entonces no tengo ficha de paciente, entonces me tienen que pasar a una sala y el doctor tiene que recibir una alerta de que no soy un paciente con historia, sino que me tiene que tratar con ciertos recaudos y ciertas reglas porque no saben si soy alérgico yo soy alérgico a la aspirina, por ejemplo, en la vida real, pero no saben si soy alérgico o no, etcétera. Y sin embargo, si entra un paciente que sí es de la clínica y tiene su historia clínica, cuando entra por emergencias lo detecta, automáticamente la recepcionista sabe que está Juan Pérez y le da la historia clínica al doctor de Juan Pérez para que sepa que ha tenido, de repente ya es un paciente recurrente o es un paciente que ha tenido un problema antes, etcétera. Pero es un tema legal que es muy complicado. O sea, todavía las leyes están un poco atrás de que la tecnología en ese aspecto. Si tú te equivocas por algún motivo o el software se equivoca, pueden haber repercusiones legales, puede fallecer la persona, puede o tener, ni siquiera fallecer, sino también puede tener algún tipo de daño permanente por algún tipo de mala decisión del doctor basado en la información de inteligencia artificial. Entonces, son líneas que estoy viendo de que sí existen escenarios, pero todavía las leyes en algunos casos no están tan avanzadas en particular. Yo creo que ahorita la pandemia, para mi experiencia personal, una de las cosas buenas de la pandemia es que ha acelerado muchos de estos procesos, tanto legales como de gobierno, para entender que el mundo es mucho más conectado y mucho más interactivo de lo que ellos pensaban y las leyes la tenían y están cambiándose. Yo creo que el próximo año va a ser base para este tipo de escenarios nuevos en donde pueden ser mejor todo esto, ¿no? Así es, muy, muy cierto. Hay una pregunta, bueno, lógico, ¿no? ¿Qué opinas acerca del caso de Facebook, ¿no? Con respecto al problema que manejó información o liberó información de sus cuentas. Pues hasta donde yo tengo entendido, es un tema legal complejo, porque en teoría Facebook, perdón, no rompió ningún contrato de licenciamiento con el usuario, porque de nuevo uno cuando entra a Facebook le da la opción. Yo no sé si sabía, por eso, esa es una de las razones por las cuales yo me salí de Facebook y no quiero sonar a campaña anti-Facebook, pero yo cuando me enteré que Facebook es el que tiene el copyright de mis fotos, de mis publicaciones, y que ellos por buena gente comparten eso conmigo, básicamente así es el tema legal, decidí cerrarlo y no tenerlo más. Entonces no están infringiendo ninguna regla, ley, ni nada por el estilo. No me parece una buena práctica, pero sí creo que desde el punto de vista de la charla que comenté hoy día, no le pusieron controles para determinar si se les salía de control o no. No tuvieron controles en el software para ver si eso se salía de las manos, ¿no? En particular. Yo creo que ahí es donde pueden mejorar. Facebook es un ejemplo, pero hay muchas otras empresas que también hacen eso. Y nosotros, mucha gente me pregunta, pero Microsoft también está haciendo lo mismo.
la respuesta corta es no, porque nosotros queremos curarnos del tema legal. Nosotros nos protegemos del tema legal y no queremos para nada involucrarnos en ningún tema legal, justamente porque la publicación de información que no es nuestra, para nosotros la información le pertenece a los usuarios siempre o a las empresas. Y si hay un problema legal, ellos son los responsables, no nosotros. Como en el buen sentido de la palabra nos lavamos las manos, yo no tengo ningún problema. Si quiere demandar a alguien, que los demande a ellos, pero yo tampoco no les puedo dar la información. La privacidad también es importante. Pero bueno, yo considero eso del caso de Facebook hasta donde yo conozco, porque no me he metido de la parte legal, ¿no? En particular. Sí, efectivamente, eso es un poquito complicado, ¿no? Y creo que ahí a Julio Miranda le ha respondido prácticamente la pregunta, que es la última que se visualiza con respecto a si esto perjudica en un futuro no muy lejano el manejo de la información propia de cada usuario, dependiendo del contrato, ¿no? Bueno, acá sí hay una pregunta un poquito futurista y con esta cerramos. Dice, ¿un microchip fusionará el cerebro con el ordenador? Por Elon Musk, dice, ¿no? ¿Cuál sería el mayor riesgo si no se aplicara la ética correctamente? Bueno, otra experiencia personal sobre eso. Yo tengo el padrino de mi hija sufre de Parkinson y él se metió en un tratamiento experimental hace poco, no hace poco no, pero hace 5 o 6 años, en donde el tratamiento, pues si conocen el Parkinson, obviamente el Parkinson es que empiezan tus extremidades, sobre todo tus brazos, a moverse sin que tú tengas control. Y la razón es que el cerebro empieza a dar impulsos en las extremidades y se empieza a salir de las manos, ¿no? A él el tratamiento experimental era insertarle un chip en el cerebro para que pueda controlar esos impulsos. El chip controle que no hayan esos impulsos y que pueda ser más neutro, ¿no? su vida. Y obviamente, en ese caso, si lo que están comentando, de insertar el chip en un ser vivo, ni siquiera en un ser humano solamente, en un animal también, si no se sigue la ética, puede morir, básicamente, o puede tener un trastorno irreversible. En el caso del padrino de mi hija, si no siguieran la ética y, por ejemplo, el impulso es mayor, o usan están sacando información de cómo funciona el cerebro sin su consentimiento, y eso hace una sobrecarga en el cerebro y puede tener algún tipo de trastorno adicional. En vez de Parkinson, ahora también va a sufrir Alzheimer o algún otro tipo de complicación, pues la persona obviamente se puede deteriorar de salud y puede morir. Entonces, para mí, ese es el problema grande que pueden ocurrir. Por eso yo creo que en el caso de la medicina en particular, no estamos hablando de una aplicación o de una red social en donde, incluso no estamos hablando de un banco, que se lo digo a todos los bancos con todo respeto, si pierdes millones de dólares, se pierden millones de dólares, no es nada tangible e importante, pero cuando tú te haces un problema de salud y pierdes vidas, estamos hablando de otro tipo de prioridades y de problemas. Muchas veces parte del mundo ahora nos hemos dado cuenta con la pandemia también que lamentablemente para muchos países, para muchos presidentes más importó la economía que la salud. Y yo creo que ese es el problema principal que se ha dado a mostrar en la pandemia. Entonces, esa pregunta para mí es, el riesgo es que las personas mueran o se deterioren. Y yo creo que por eso, en el caso de salud en particular, hay que hacer avances, pero con más cuidado que en todas las otras industrias para mi gusto en personal, porque la salud es lo más importante que debemos tener siempre, ¿no? Y cuidar siempre. Ya, y la ultimita dice Grover Velázquez. ¿Cómo hago para trabajar en Microsoft? Trabaja muy fuerte. No, yo tuve la suerte obviamente, de estar atento a las vacantes en ese momento, pero ahora el mundo es globalizado. Ahora hay muchas posiciones en Latinoamérica abiertas por contactos. Obviamente lo primero que hay que hacer es trabajar en una empresa eso se lo digo a muchas personas piensan que yo soy ingeniero de sistemas y voy a trabajar en Microsoft. En mi caso fue así, pero en caso de Microsoft, si uno quiere trabajar de ingeniero, eso es acá en corporación. En Latinoamérica, en Perú, son empresas comerciales, es decir, ventas o marketing. Entonces, si uno quiere trabajar en Microsoft, por ejemplo, uno de ustedes puede ser el mejor ingeniero del mundo, pero quiere trabajar en Microsoft Perú, en Perú hay muy pocas plazas para eso, la mayoría son plazas comerciales, de ventas. Entonces, si ustedes son ingenieros, mi sugerencia es
También aprenda la parte de ventas y marketing, que hoy día es un complemento importantísimo porque la tecnología está acá para quedarse, y ustedes van a ser mucho más valiosos si saben vender tecnología. Olvídense de Microsoft en un momento, pero vender la tecnología. Si ustedes son ingenieros trabajando en una empresa y venden la tecnología a la gerencia de la empresa, van a ser exitosos para poder implementar nuevos proyectos y van a poder de repente empezar también a hacer estar en empresas de rubro de tecnología en la parte de ventas. Eso es en la realidad. Muchas personas no están, lo que se busca en Microsoft en Latinoamérica, la mayoría son este tipo de perfiles, no los técnicos. Pero, por lo que les comentaba anteriormente, hoy en día el mundo es global y ustedes pueden postular a estas posiciones técnicas, que es un tema de ingeniería completo y ahí necesitan mucho nivel de tecnología de desarrollador para eso, no solo en Microsoft, sino en cualquier otra. Entonces, si quieren trabajar en las subsidiarias de Latinoamérica, hay que meterse más allá de la parte de tecnología, por si acaso. Esa es mi sugerencia para poder ser elegible. Así es. Muchas gracias, Sergio, por tu tiempo, llamemos que tu experiencia volcada en estas horas de prácticamente de conferencia. Y desde acá de Perú, un fuerte abrazo. Ítalo, por favor. Tu video, creo, Sergio, se paró. Sí, lo paré, porque estaba dándome unos problemas, pero acá estoy. Ejecuta, Ítalo. Muchas gracias por el certificado virtual. Mi estimado Sergio, en este caso te otorgamos el certificado al ingeniero Sergio Victorio Queija por su participación como expositor de la videoconferencia La ética en la inteligencia artificial, organizado por el capítulo de Ingeniería de Sistemas, Computación e Informática, con una duración de 2 horas académicas. Una vez más, ingeniero Sergio Victorio, un fuerte abrazo, gracias por su tiempo y creo que no va a ser la última vez de poder juntarnos para poder conversar con respecto a todo lo que trabaja allá en Microsoft de los Estados Unidos. Gracias. Así es. Muchísimas gracias, ingeniero Gracias Francisco, y que tengan todos buenas noches. Así es. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias Un abrazo. también. Nos vemos mañana para el cierre. Muchas gracias.